Nada más llegar, aturdían al preso encerrándolo en un calabozo de pie. Uno de esos calabozos tan estrechos que si no tenías fuerzas para tenerte en pie, solo podías dejarte caer con las rodillas pegadas a la pared. Te tenían encerrado en ese calabozo más de 24 horas, lo suficiente como para subyugar tu espíritu. Muy buena. Hay libros que son algo más que solamente palabras en papel. Hay libros que son un acto de reparación, hay libros que son justicia y que son un acto de valentía. También hay libros que merecen una película solamente a la propia historia de cómo se editó ese libro. Este es el caso del libro del que voy a hablar hoy, Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Bienvenido al Lector Reseña. Este libro fue redactado entre 1958 y 1968. Sin embargo, no fue publicado hasta 1973. Este libro fue escrito por Alexander Solzhenitsyn y numerosos colaboradores, a los que él denominaba invisibles, y explica cómo era la Dirección General de Campo de Trabajo, o gulags. La historia de Alexander Solzhenitsyn en sí ya es bastante interesante. Fue soldado soviético durante la Segunda Guerra Mundial y fue encarcelado de 1945 a 1956 por unas cartas que le fueron interceptadas en las que se quejaba a un amigo desde el frente de la dirección militar que realizaba Stalin. Había crítica al liderazgo de cómo estaba manejando la guerra y por eso fue por lo que fue apresado y condenado a un tiempo en los campos de concentración soviéticos. Su obra está muy relacionada con su experiencia en esos campos y la primera gran novela que le hizo famoso en Rusia en un intento de apertura por parte del régimen fue Un día en la vida de Iván Denisovich, que trata sobre un día en la vida de un preso en un campo, en un gulag. A partir de esta publicación, como un símbolo, como una muestra, sobre todo de cara al exterior, de apertura del régimen, se hizo famoso en Rusia. Sin embargo, la fama fue demasiado y la novela acabó prohibiéndose finalmente. Algo que no impidió que recibiera el Premio Nobel de Literatura en 1970. Antes de la publicación de Archipiélago Gulag, el cual no fue a recoger a Oslo por miedo a que no le permitieran regresar posteriormente a Rusia. Tras la publicación de Archipiélago Gulag en el 73, sería expulsado en el 74 de la Unión Soviética, se le retiraría la ciudadanía y no sería restaurada hasta 16 años después, en 1990, cuando ya pudo volver a Rusia, donde finalmente falleció. ¿Qué cuenta el libro? Antes de entrar en la historia del propio libro, cuenta todo el proceso del sistema de represión soviético, desde que es apresado por la KGB, se le lleva a la Lubyanka normalmente, el proceso de interrogatorio y de torturas para que confiese, el proceso judicial falseado y posteriormente la vida en el Gulag. El gran valor del libro es que consiguió recopilar los testimonios de cientos de presos de esos Gulag y pudo construir todo el sistema de funcionamiento con esas numerosas experiencias, ya que la suya propia sentía que se quedaba corta en cuanto a información, porque en todo momento el objetivo del libro es una denuncia de todo el sistema de represión que se producía y que en ese momento no había una conciencia internacional ni un conocimiento sobre qué había sucedido realmente. Se podían saber algunas cosas, pero no se tenía conciencia de la magnitud de la represión de lo existente en la Unión Soviética y en los Gulag. Para eso utiliza la metáfora, que construye la metáfora del archipiélago Gulag. No estoy seguro, pero creo que hasta ese momento no se utilizaba el concepto Gulag, pero no estoy seguro de eso. Pero el concepto de archipiélago sí es cierto que nunca se había utilizado. Con el archipiélago él intenta hacer referencia a la existencia de los distintos centros de concentración, que no están conectados unos a otros, diseminados por todo el territorio ruso, donde existe un mundo aparte, existe una legislación aparte, no existen las reglas básicas del resto del país, no existe ese código civil, ese código penal que rige en el resto del país. Allí hay un mundo aparte, un orden aparte donde todo vale, donde el Estado controla toda la vida y tú te conviertes también en una persona completamente diferente. Intentaba hacer esa metáfora de que existe un orden jurídico completamente diferente al que existe en el resto del país. La historia de este libro, de cómo está escrito, es tan interesante como el contenido, puesto que refleja también ese sistema de censura y de represión soviético. El libro, para su redacción, tuvo que hacerlo en el más absoluto secreto. Inicialmente creía que no sería posible, pero se encontró con ciertas personas que le querían ayudar porque habían sido víctimas también de la situación o familiares suyos habían sido víctimas en los gulags, y por ello consigue una red
de personas a las que él llamaría invisibles, que le van ayudando a recopilar la información, a hacer entrevistas y posteriormente a ir redactándolo. Así, en el periodo en el que desarrolla su redacción, intentando ocultarlo continuamente de la KGB, que ya lo tiene fichado porque era un autor muy reputado ruso y se conocía que era un crítico, todo ese proceso tiene que hacerlo en el más absoluto secreto, con numerosas reglas de confidencialidad, de no decir nombres, de no señalar, no hablar nunca por teléfono, de no decir a dónde van, ni quién es tal, ni dónde está este documento. Y además tenía todas las partes del manuscrito, lo tenía diseminado en distintos puntos que él consideraba seguros. Llega un momento en el que por un amigo suyo se entera que está viendo ciertas redadas, él se asusta, el manuscrito ya lo tenía prácticamente terminado y decide paralizar el sistema y que tiene que huir. Él se va a Estonia, creo que es, a casa de otros presos, otros conocidos que querían ayudarle, y allí se encierra, oculto completamente, durante varios inviernos para terminar la redacción. Después, una de sus colaboradoras, que tenía una parte del manuscrito en su piso, es descubierta y la KGB se hace con ese manuscrito. La colaboradora muere en extrañas circunstancias, aparentemente se suicida. Solzhenitsyn dice que se suicida por miedo al Gulag y el manuscrito queda en manos de la KGB. En ese momento, Solzhenitsyn ve que ya no puede ocultarse, que ya no tiene sentido y que la protección que había intentado brindar hasta ese momento, por lo que no lo había publicado, que era para con los vivos, había aún, y que podían verse en peligro por la publicación, cree que ya eso no tiene sentido y hay que hacer ahora justicia a los muertos, de los que va a hablar en la obra, y que intenta hacer justicia a lo que les pasó y a lo que sufrieron. Algo que menciona de hecho en el prólogo de esa primera edición, señalando que intenta que perdone a las personas a las que no pudo ayudar por haber callado tanto tiempo. Con una historia que parece algo más de espías que de otra cosa, consigue llevar el manuscrito hasta París y finalmente allí es publicado primero en ruso, después se traduce a otro idioma y consigue una gran repercusión, dando por primera vez voz a todos esos presos y mostrando cómo era realmente ese sistema de represión que hasta ese momento, en los años 70, aún no era conocido. De hecho, automáticamente él fue expulsado de la URSS, aunque ya no estaba en la URSS, pero se le retiró la ciudadanía, y el libro no fue publicado en Rusia hasta 1990, cuando él ya la recuperó y ya pudo volver. Por lo que digo, el libro, el contenido que tiene es bastante fuerte, bastante duro, retrata o explica las distintas torturas que existían o que se realizaban. Tiene algunos toques de humor, algunos puntos de conversaciones irónicas que introduce entre los distintos presos, que lo puede aliviar, aunque la lectura es un poquito árida, la verdad, no es la lectura más fácil ni agradable, pero creo que la exactitud con lo que lo transmite, si a alguien le interesa este tema, es bastante duro, la verdad, pero a la vez muy interesante. A mí me gustó mucho, la verdad, sobre todo si tiene en la cabeza cómo el libro puso luz a todo ese sistema de represión soviético, que podían tenerse noticias, pero que no había una imagen clara de todo el sistema. Y además este libro que tengo yo, muy viejo, siguiendo lo que dice la gente de Prólogo, el programa de podcast hecho con una chica y un chico sobre literatura muy interesante, os lo recomiendo y lo voy a poner aquí abajo porque son dos chicos majísimos y lo hacen muy bien. El libro es uno de estos libros que es un libro dos historias, ¿no? El libro en sí pues, tiene lo que relata en su interior, pero además es un libro que yo cogí de estos como estanterías libres que ponen a veces en la calle. En este caso fue en la universidad, en la facultad. Fui a la biblioteca y estaba allí en la puerta y lo vi, lo conocía y dije, pues mira, me lo voy a llevar. Y conforme iba leyendo, porque es muy viejo, esta edición, creo que si no es primera edición, será segunda, o vamos, esto, pues sí, primera edición del 73. Conforme lo iba leyendo, como era tan viejo, cada vez que iba pasando una página, se iban soltando. Iba soltándose. Entonces, a ver, esto puede sonar un poco cursi, pero parecía como esta es la última lectura de este libro. Un libro, por ser un objeto material, tiene una serie de lecturas, un número finito de veces que te lo va a poder leer porque se estropeará y se romperá. Entonces, cada vez que pasaba una página y se partía y quedaba suelto, sentía que era la última lectura de un libro tan importante, no sé, un simbolismo que me gustó. Y solo pues quería compartirlo. Así que esto ha sido la reseña de Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale un like, suscríbete, que poco a poco seamos más. Muchas gracias por ver el vídeo, gracias por tu tiempo, un saludo y nos vemos.